de nuestro cineclub. Por cierto, se cumple la semana que viene el 10º aniversario de esta actividad que comenzamos en la antigua Filmoteca. Y la número 40, la sesión número 40 de las que hemos hecho aquí en el Cine Los Ángeles. Así que nada, tenemos más copias de los libros, de los últimos libros, del volumen tercero de los textos recopilados correspondientes ya a las últimas sesiones del año 2020, perdón. Así que si alguien no lo tiene, luego a la salida del debate me lo pide. De la misma forma, como siempre les decimos, si alguien no recibe los correos habitualmente de información del Cineclub, me da también su correo electrónico y ya le vamos informando de las novedades para las próximas semanas, proyectos, etc. Con motivo del 10º aniversario tenemos alguna sorpresa para más adelante, ya para diciembre, ya les iremos diciendo. Y nada, seguimos adelante. Hoy, si la memoria no me falla, creo que es la segunda sesión que le dedicamos en nuestra historia a Laia Kazan. Elia Kazan, en español. Entonces, y además yo creo que son dos de las mejores. La de hoy quizás podría ser la mejor. Desde luego es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y esto es mucho decir, pero es así. Y yo creo que una de las 2, 3 o 4 grandes películas de Laia Kazan, que yo creo que realmente es uno de los hombres más importantes de la cultura americana del siglo XX, sin lugar a dudas. Solo por su labor en el Broadway, en el teatro, ya realmente tendría una mención de honor, digamos, entre los hombres ilustres de la cultura americana del siglo XX, pero realmente su labor cinematográfica es algo realmente muy importante, pese a ser un cineasta muy irregular y con muchas cosas que chirrían en muchas de sus películas. Es cierto, es un cineasta muy irregular, pero es un cineasta, y es cierto que hay muchos directores de cine, incluso con carreras muy prolíficas, pero que no llegan a ser cineastas jamás. En el caso de Laia Kazan sí lo es un cineasta de verdad, de fuste, y además que va aprendiendo, que va mejorando, que se va dando cuenta de lo que quiere él hacer en el cine, hasta yo creo llegar a un momento, a una auténtica cumbre, que sería esta película, y quizás la siguiente también, Esplendor en la hierba, que seguramente veamos también en los próximos meses, y América, yo creo que son como 3 películas muy realmente importantísimas en su carrera, y no solo por el cine, digamos, filmado de Laia Kazan, también por el cine hablado, se puede decir, porque es uno de estos cineastas que habló y escribió muchísimo sobre su cine, de una manera además muy autocrítica y muy severa muchas veces, y realmente todo lo que él dijo y escribió sobre su cine, también sobre su vida, es un auténtico tesoro cinematográfico y cultural también, porque también escribió y habló mucho sobre el teatro y también sobre la literatura, porque él al final, en las últimas décadas de su vida, se dedicó fundamentalmente a escribir novelas, a publicar novelas, en realidad como una especie de sustitución de lo que tendría que haber sido una carrera cinematográfica, porque él estuvo hasta el final intentando levantar nuevos proyectos y ya no lo logró. Después de su última película, El último magnate, una adaptación de Scott Fitzgerald, en la que tuvo muchos problemas, además con Harold Bloom, que fue el autor del guión, y que no es una de sus películas más logradas, desde luego, si bien no está carente de interés. Comentaba algo antes, que realmente no solo lo que escribió sobre su obra cinematográfica, su obra teatral, también sobre su vida. Ya sabe que tuvo una vida realmente apasionante y muy polémica por circunstancias de sobra conocidas, y él lo vertió todo eso en uno de los mejores libros de cine jamás publicados, que es Mi vida, precisamente, que es su autobiografía, una autobiografía de la edición española que tengo yo, me parece que son cerca de 1400 páginas, y es un libro apasionante, torrencial, en el sentido más extremo de la palabra, pero realmente es uno de los... El cineasta Richard Linklater considera que es el mejor libro de cine que puede leer cualquier, no solo ya aficionado al cine, yo se lo he oído además decir a él, no solo aficionado al cine, sino cualquier persona que tenga la pretensión de rodar películas. Bueno, leerán un fragmento de este libro en la ficha crítica que les vamos a enviar a la cuenta de correo en estos días, si no es a finales de esta semana, a principios de la semana que viene, al igual que hemos incluido en esa ficha un extracto de una entrevista que mantuvo Marguerite Duras con Laia Kazan a finales de los años 70, porque Duras, la gran literata y gran cineasta,
distribuyó en Estados Unidos la única película que dirigió la segunda mujer de Elia Kazan, en la que tuvo mucho, además, intervino mucho el propio Kazan, y luego él tenía los derechos y la movió por todo el mundo, además. Es una película extraordinaria llamada Banda, que ojalá la podamos poner. Se puso en tiempos en Santander, Enrique Volado la programó hace ya muchos años en el Cineclub de Caminos, pero sería maravilloso volver a proyectarla y volver a esa película. A propósito de Banda, de esta película, que distribuyó Marguerite Duras en Francia, ya digo, tuvieron es una conversación que se publicó en Cahiers du Cinéma en la época. Ellos se reunieron además en instancias de Serge Daney, otro de los grandes críticos de la historia, y en esa entrevista Marguerite Duras le dice que admira muchísimo, pero bueno, hasta un nivel enorme, la película que vamos a ver hoy, Río Salvaje. Ya lo leerán porque realmente es apasionante, ya lo enviaré en estos días, tampoco hace falta que insistamos en ello. Bueno, la personalidad de Elia Kazan, ya digo, es apasionante. Ya saben que él no es un hombre que naciera en Estados Unidos, y su cultura, además, él viene de Turquía, su cultura, digamos, de origen, tiene mucho que ver en algunas de sus películas. Además tenía un proyecto que luego en realidad solo pudo rodar dos películas, que era un proyecto autobiográfico. Rodó la primera y rodó la tercera. La primera era América, que es una película además sobre la inmigración. Bueno, él, aunque no vivió las circunstancias del personaje protagonista, porque él llegó a Estados Unidos a los 4 años, sí puso ahí mucho de sus vivencias puramente personales. Y la tercera, El compromiso, es una película ya de madurez, de su relación matrimonial, etcétera, que es también una película muy interesante, quizás no lograda del todo, pero una película sumamente interesante. Pero no pudo volver a rodar, y como era su intención, el segundo capítulo de esta obra autobiográfica. Él, como digo, nace en lo que es ahora Estambul, que entonces, si no me equivoco, era Constantinopla, en el año 1909. Tiene una educación muy cuidadosa. Sus padres eran gente de bastante cultura, aunque su padre era empresario, y además uno de los traumas que tuvo el padre fue que el hijo, Elia, no se dedicó al negocio de las alfombras, que era un poco la aspiración, ¿no? Que él heredara el negocio. El padre además luego se arruinó en la crisis en el crack del 29, pero ya por aquella época, ya en el 29 y ya sobre todo en los años 30, Elia Kazan estaba muy metido en el mundo de la cultura y muy metido en el grupo de teatro. Primero estuvo en grupos de teatro en Yale, en la universidad, y luego se afilió al famoso grupo Theatre, fundado por Lee Strasberg, y no recuerdo la otra, la serie, bueno, no recuerdo otra señora muy importante también en el teatro de la época, y él se convirtió en una de las personalidades, no en una de las personalidades, en la personalidad más importante del teatro americano, al menos en los años finales de los 30, años 40 y años 50, lo cual ya es mucho decir. Era más prestigioso incluso el propio Kazan que algunos de los literatos a los que estaba, y autores de teatro a los que estaba muy próximo. Fíjense, y eran, por ejemplo, Arthur Miller, Tennessee Williams. El hecho de que una obra de teatro estuviese escrita por Miller o por Williams no era tan impactante y no llamaba tanto la atención como que estuviese puesta en escena por el propio Elia Kazan. Tal fue su importancia. En relación a la película que vamos a ver hoy, es muy importante saber que Elia Kazan hizo un viaje y estuvo además bastante tiempo en el Valle de Tennessee, que es donde se desarrolla la película que vamos a ver hoy. La película que vamos a ver hoy tiene 3 temas, digamos, principales. Mezcla además lo íntimo con lo público y casi lo histórico y el presente, se podría decir. Es una película, pese a estar rodada en el año 59, estrenada en el año 60, es una película ambientada en los años 30, y eso es muy importante. Y quizás fue uno de los motivos de que la película fuese un enorme fracaso comercial. A la gente ya le resultaba muy lejano ya todo esto de los años 30 que está contando la película. Luego podemos comentar, además, abundar un poco de ello, porque esta película no gustó en su momento, aunque luego se ha convertido en una película, en fin, respetadísima, pero no tan conocida como debería ser, lo cual me sigue sorprendiendo. Y a la reacción de algunos espectadores hoy en la primera sesión, que me han dicho que estaban impresionadísimos por la película y que porque esta película no es más célebre que otras míticas, pues bueno, esa reacción que tienen los espectadores de hoy en día, y que hemos comprobado luego en las 5, y seguro comprobamos aquí en esta sesión, pues a esa reacción me remito. Como digo, es una película ambientada en los años 30 en el Valle de Tennessee, y trata, bueno, es un poco el punto de partida, sobre una parte del programa New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Ya saben, el New Deal, en fin, una especie de inyección económica, de intervención del gobierno para lograr salir de la gran
crisis bursátil y del hundimiento de la economía y de tantas y tantas familias y zonas de Estados Unidos, y en este New Deal hubo una parte muy importante que se concentró en el Valle de Tennessee. Y era simplemente un proyecto, bueno, simplemente, una cosa muy compleja, prácticamente de dominio, de domar la naturaleza, es decir, zonas en las que había el propio río provocaba pues auténticas catástrofes. Y es curioso, el comienzo de la película con un noticiario casi nos puede recordar, aunque sea un origen muy distinto y circunstancias adversas, a lo que ha sucedido en Canarias en estos días. Es curioso, a mí me lo ha recordado al volver a ver la película con esta omnipresencia que hemos tenido de todo el volcán en estos días. De verdad, recuerda un poquitín, porque en realidad es gente, pues eso, que perdía por enormes riadas, inundaciones, perdía sus casas. Entonces, ya digo, un programa dentro del New Deal que consistía pues en eso, en hacer presas, o una gran presa, como la que se proyecta en la película, para evitar estas catástrofes naturales y hacer pues que estos terrenos pues volviesen a ser productivos, etcétera, reflotar todo, la economía, etcétera. Entonces, en ese momento, y esto realmente es un momento apasionante, se concentra en estas zonas del Mississippi, del Valle de Tennessee, se concentra una especie de mezcla de circunstancias etnográficas, puramente humanas, pero también culturales, y esto es interesante. Y allí acuden Elia Kazan, y acompañado de Nicolas Ray, que luego va a ser otro gran cineasta de Hollywood, al cual hemos atendido aquí muchas veces en el Cineclub. Y los dos se dejan un poco impregnar por el ambiente, no solo el ambiente humano, el paisanaje humano, la gente como son, que yo creo que está muy representado en la película a partir de las experiencias que habían tenido ellos. Realmente es gente, en fin, con un componente, un lado muy hosco y muy impenetrable, incluso muy, claro, hay racismo, hay una serie de reacciones o componentes humanos que lo convierten, ya no solo el terreno es duro, sino que el propio paisanaje humano es también muy duro. Pero al mismo tiempo había una circunstancia cultural importantísima que les marca a los dos y que tiene ciertos ecos en la película que vamos a ver. Es la misma época, y ellos además le conocen, en la que Alan Lomax, un legendario investigador, se puede decir, del folclore americano, muy célebre por muchas grabaciones de campo, que todavía son ahora son el canon del blues o del country blanco, o de la música negra americana de aquella época en estas zonas. Se dedica, ya digo, a hacer grabaciones de campo, a investigar, a redescubrir viejas tonadas del folk que han seguido vivas hasta nuestra época. De hecho, la gran revelación que hace Alan Lomax, los melómanos estarán de acuerdo conmigo, es que descubre prácticamente o da a conocer al enorme Lead Belly, que es uno de los 4 o 5 nombres decisivos de la música blues del siglo XX, que era alguien totalmente desconocido. Y estas grabaciones de campo que hace con los magnetófonos Alan Lomax, bueno, dan a conocer no solo una especie de acervo de legado que está allí esperando a ser compartido del blues americano, sino auténticos genios del género. Digo que sigue vivo todavía, es curioso. Una de las canciones más famosas de Lead Belly es Where Did You Sleep Last Night, In the Pines. En principio son 2 canciones, pero muchas veces las interpretaba y hay interpretaciones unidas. Al final de esta película van a ver, hay un funeral y se interpreta In the Pines. Claramente hay una especie de verosimilitud incluso en ese lado musical que realmente hace a la película todavía más valiosa. Es una canción perfectamente vigente hasta ahora, hasta el punto de que, por ejemplo, Nirvana, Kurt Cobain, la interpretó en un famoso disco acústico en los años 90, y hace pocos años Bill Callahan hizo otra versión en uno de sus discos. Es decir, son músicos que han estado siempre, digamos, en el escaparate, muy importantes, y que siguen manteniendo esta especie de tradición. Por eso digo que es curioso, quizás ahora se pueda entender mejor esta película, no solo por ese lado cultural, porque la película es muchísimo más de lo que se entendió en el año 60, cuando en realidad estas cosas a la gente, al público americano, quizás le resultaban incluso más lejanas todavía. De todas formas, esta película es ante todo una enorme historia de amor, una maravillosa historia de amor. Yo creo que es una de las
historias de amor más hermosas de toda la historia del cine. Y en parte también por los propios, no solo por los personajes protagonistas, sino por los propios actores.